Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a este segundo contraportada del año, bienvenidos a este espacio lleno de conversaciones y nuevos diálogos. Hoy muy emocionados de estar con ustedes el último jueves de febrero, contentos y felices de que estemos en sintonía nuevamente con un invitado increíble hoy con nosotros, Jean Paul Zapata. Bienvenido, Jean Paul. Gracias, Alejandra. Gracias a todos por la invitación y bueno, qué chévere comenzar la tertulia a tiempo. Ya, ¿cuánto tenemos? ¿Como una hora, 2 horas para hablar? Una hora. Estamos con una horita de tiempo, más o menos. Bueno, hoy estamos con Jean Paul. Él es máster en artes plásticas y visuales, ilustrador y dibujante. Es autor de una grandiosa novela llamada Bencos Renace, que se escribió entre 2014 y 2019. Es ilustrador de libros también como Cerdo Agridulce, Chitari y Cuatro Jinetes. Es creativo editorial y transmedia en Colombia, escritor de historietas, y es reconocido en editoriales tanto del país como del extranjero. Bienvenidos todos hoy a este nuevo Contraportada. Bueno, Jan, entonces, siéntete tranquilo, estás en tu casa, queremos conversar contigo acerca de, primero, de tu obra, de Bencos, tu novela gráfica que tiene 3 tomos. Mientras hacíamos como la lectura de tu material, nos cautivaba mucho saber cuál fue el origen de esta historia, cómo logras mezclar un hecho histórico de Bencos Biojó con lo urbano, con también el territorio de la capital. Digamos que ya se habían presentado trabajos alrededor de esta figura mítica e histórica de Bencos. No se habían presentado pues como tal en novela gráfica, se habían hecho algunos cómics en Cartagena. Lo que busqué en su momento fue una búsqueda como por la identidad del héroe local, pero no mi trasegar en el campo de lo histórico, de lo antropológico, pues no me alcanzaba como para pretender hacer como una novela gráfica que en realidad pues vinculara tan directamente lo palenquero y lo africano con todas sus características, sino más bien yo lo que pretendí fue revitalizar la imagen del héroe, digamos bajo la idea de leyenda y legado. Entonces creo un personaje que se llama Julián Domínguez, que es un bailarín que nace con todas las dificultades eh, como para poder lograr sus metas o sus sueños. Y lo primero que hace es como venirse a Bogotá. Entonces en Bogotá pues ya comienza a percibir como, digamos que él nace ciego como tal, y él viene como a Bogotá por unos tratamientos y esto, pero pues la ciudad lo recibe digamos, con discriminación, con violencia, violencia simbólica. Entonces él comienza a desarrollar como una serie de aventuras en Ciudad Bolívar, y comienza a querer como vincular como todo ese sabor que él trae desde Palenque. Digamos que él, a pesar de ser ciego, es un bailarín nato, digamos una condición heroica que podría tener el personaje es que tiene como una habilidad sinestésica muy alta. Entonces comienza a bailar en las calles de Bogotá y entre sus movimientos como artista urbano, decide autoasumirse como un guerrero ancestral que participa de dinámicas de la urbe, y cuando se autonombra como bailarín se llama a sí mismo Bencos, pero pues esta vez es Bencos con Z. Z es como porque casi todas, muchas obras que hago, les pongo en vez de la S la Z,
también porque digamos que yo diría que Bencos con S fue el primero y Bencos con Z pues es de los últimos o de los nuevos primeros. Y así como que pues el personaje va creando como una entidad heroica o autoheroica, donde él va elevándose a sí mismo hasta deshacerse propiamente de su condición de la ceguera. Pero bueno, la idea pues no es contar la historia, pero digamos que así llego a este personaje. Hay algo ahí, ahora que mencionas, Jean Paul, de la ceguera, porque para mí fue impactante eso, que me pareció que también es metafórico, ¿no? Ese no ver, sí, esa incapacidad de ver que se revela o se borra, como en contraste con toda la tradición, cuando se reconocen como las raíces. Eh, yo lo vi como así, ¿no? Desde como esa metáfora de la ceguera, como el desconocimiento de la tradición y luego la revelación de esa tradición, ¿no? Y que él de una u otra manera debe seguir con esa tradición, ¿no? Está llamado a seguirla. Sí, es como la condición de la ceguera de él, digamos que hace que desarrolle como otros sentidos y otras formas de sentir, digamos que las personas en estado de discapacidad visual, digamos que tienen una oportunidad muy grande, digamos en este tiempo, que es muy visual, es de ver el mundo de otra manera. Sí. Entonces, él nace, digamos, no sé, en la historia no se aclara bien si es ciego por condición natural o por un accidente, pero lo que sí se encuentra es que su ceguera es tal vez la evidencia de, pues de una condición general de la sociedad, de solo poder ver lo manifestado y no poder ver, digamos, lo profundo, lo simbólico, lo cultural y lo que se puede esconder detrás de lo que nosotros llamamos una realidad. Entonces, digamos que este personaje siempre tiene como esa incertidumbre en descubrir cómo es la realidad y lo que hace es construir como un mundo mental donde el lector aborda la historia que él mismo cuenta, son las imágenes que él ve en su mundo mental, tal cosa que cuando pierde la ceguera las mismas imágenes comienzan a cambiar porque ya puede ver más allá. Yo quería preguntarte algo acerca de cómo es el proceso de creación desde lo visual y también desde lo narrativo. Pues, digamos, mi experiencia es como un creador narrativo, pero siempre me he preguntado cómo hacen los creadores que involucran las dos cosas o que involucran otras artes. En este caso, pues quisiera que nos contaras un poco acerca de eso, sí, cómo es tu proceso de creación, cómo van llegando las imágenes, cómo juntas la historia, bueno, cómo se va armando ese todo para convertirse en una novela gráfica o en un cómic. Pues yo la verdad no tengo como estudios en literatura como tal, digamos que todo el tiempo del desarrollo de mi trabajo y de mi vocación ha sido a través de las imágenes, pero siempre he estado muy vinculado como al realismo, digamos, digamos, yo no dibujo algo así como abstracto o como geométrico, sino que pues se identifican todas las cosas y como tal, pues cuando estuve en mi universidad, cuando estudié en la SAP, me percaté que pues evidentemente pues mi trabajo era narrativo visual. Como tal, veo la imagen como una textualidad que se debe identificar con, pues, con todo su simbolismo, con toda su semiótica y su significado.
y lo que hago es a través de cuando ya me involucro con la historieta, digamos que yo ya tenía desde el pasado, digamos casi desde bachillerato, yo dibujaba historietas con amigos, de manera chistosa. Al principio yo no era dibujante, yo los escribía, después pues ya me obsesioné como con el dibujo y la pintura, dejando atrás como la idea de lo gramático, de lo textual, y más bien buscando cómo poder comunicar o expresar las imágenes que yacen en mí, cómo sacarlas hacia afuera. Entonces ahí encuentro como una relación con la palabra o algo así. Al principio, pues no estaba como muy, cuando hice, por ejemplo, Cuatro Jinetes, que fue como mi primera novela, no estaba como muy seguro, tampoco tenía mucha experiencia de los recursos estilísticos, los recursos lingüísticos, y simplemente asociaba las imágenes y los textos de una manera verbal, perdón, de una manera como muy oral, con una poiesis muy, hay veces muy personal que no comunicaba mucho. Pero después con el tiempo, cuando ya, por ejemplo, comienzo a trabajar como ilustrador, a ver otras cosas, conocer otros artistas, maestros, comienzo a darme cuenta que de pronto hay veces abordar la historieta o la narrativa gráfica en Colombia, que también en este momento pues está extendiendo, el lenguaje de la colombianidad es en muchos casos muy asertivo, digamos que en algunas palabras orales, en algunos verbos, en algunos dichos, en algunas formas de decir, se puede escribir fácilmente muchas cosas. Entonces lo que hice fue como acercarme al trabajo tanto afro como indígena de la oralitura y comenzar como a entender cómo era la forma en que yo escribía con imágenes. Entonces, el lector que se percate de la obra se va a dar cuenta que como tal no está inscrita dentro de una formulación literaria de guión, sino que todo el tiempo los personajes se van comunicando en un lenguaje muy hablado como tal. Entonces, lo que yo hacía al principio, pues en el caso, por ejemplo, de Bencos, fue como pues viajar a Palenque un par de veces, estudiar y compartir con sabedores de la historia de Bencos y darme cuenta pues que no hay un registro escrito histórico claro, porque pues obviamente es muy conveniente que tengamos una historia de los vencedores y no de los supuestamente vencidos. Y entonces no se podía encontrar como un registro literario como tal, sino oral. Y de esa misma forma, pues también me acerqué a mis personajes, que algunos son afro, otros son mestizos, y cómo las personas hablan en la ciudad, cómo se tratan, cómo comparten su comunicación. Entonces, ya el otro insight del asunto es pues tomar muchos apuntes todo el tiempo, tanto con cámara fotográfica, tener muchos apuntes escritos, frases, líneas, muchos apuntes en mis libretas y después pues hacer como esa alquimia ya en este espacio privado del taller y comenzar como a entender qué es lo que quería comunicar. Y pues eso fue lo que simplemente fui haciendo alrededor del desarrollo de la saga. Implicarme mucho más en una comunicación un poco oral y un poco acompañada con mis imágenes. De por sí yo no creo que pudiera escribir un libro solo en letras, sino que hay veces como mi producción hay veces es muy compulsiva de imágenes, necesito organizarla y hay veces el texto es el que me ayuda a compaginar todo ese mundo de imágenes que a veces parecen separadas, pero que se unen a través pues, del oficio de lo literario, digámoslo así. Yo también veo en la obra algo que me impactó y es que hay una profusión de estilos, de trazos, de líneas. No hay como
como una línea, digamos, fija, que uno pueda reconocer como espectador, como testigo de esa historia a medida que la va recorriendo, sino que es como algo orgánico que está cambiando todo el tiempo de acuerdo a una intención que se quiera. Yo nunca pudiera escribir un libro. O también a un efecto que se quiera lograr, ¿no? Y estaba pensando un poco en lo que estabas diciendo de la oralidad, de ese contar la historia desde el lado que no se ha contado, una historia no oficial. Y quiero preguntarte si hay una conciencia, hay como un calibrar esa diferenciación en el estilo, ¿no? Porque se ve mucho en los colores, en el trazo, en la disposición de las figuras. No, digamos que como la historieta como tal no es un oficio ni una profesión acá en Colombia, digamos que como alguna vez me dijo Mario Jurwich que hacer historieta en Colombia es como hacer poesía, o sea, no es algo que dé mucho. Entonces, en mi trabajo muchas veces queda esa diferenciación de las imágenes, también queda como por etapas o el tiempo que le puedo dedicar a mi trabajo, porque pues por otro lado pues está el diario vivir y todo esto. Entonces, por ejemplo, yo ya digamos que para hacer esto, hacer un solo tomo me tomaba 2 años o algo así. Y ahí se van mostrando las cosas. También hay otra cosa y es que como mi formación fue siempre de artista plástico, yo a diferencia pues de las personas que sí son formadas como en storytelling y en narración, que parten a través del canon y del dibujo homogéneo que se va desarrollando a través de las páginas, yo veo la página de cómic como una experiencia plástica. Entonces, porque cada página del cómic contiene como un ambiente o una idea o una narración distinta y siempre he pensado que cada página debe tener pues como su propio estilo, su propia forma de ver. Lo importante es como llegar como a esa conciencia donde tú llegas e integras todo, así esté supuestamente disperso en estilo o algo así. Entonces siempre como que estoy experienciando, entonces se puede encontrar, por ejemplo, dibujos muy realistas, muy bien acabados, como también dibujos casi boceteados, pueden decirse que mal hechos y esto, pero es lo que, a lo que uno quiere llegar, ¿no? Es como es esta destrucción de la imagen para la creación de la imagen y que la persona cuando tenga, además de vivir una historia, también suscite una experiencia visual, una experiencia plástica. Y eso lo he hecho casi al principio, cuando lo hacía en Cuatro Jinetes, yo no me daba cuenta mucho de eso. Pero ya después cuando alguien me lo señaló de pronto como una dificultad, yo lo tomé más bien como una fortaleza para poder crear otro tipo de experiencia de cómic y que también sea como la marca de mi sello personal. Yo quisiera preguntarte acerca de la construcción de tus personajes en Bencos y de la percepción que tienen las personas originarias del territorio que tomas como fuente. Tus personajes se ven bastante realistas, responden a una realidad actual, contemporánea. Quisiera preguntarte qué percepciones han tenido, digamos, las personas de Palenque, si has tenido acercamiento con ellos. Nos comentas que fuiste seguido, conversaste con ellos para poder construir la historia. Después, al ver el cómic, ¿qué percepción tuvieron respecto a la historia? Pues primero pues decir de que pues yo hago arte desde y para las comunidades, digámoslo así, que digamos que en principio yo tomé permiso para tomar el nombre
y hacer y construir la historia. Pues después personas del lugar pues me dijeron que era importante resaltar en la novela de que la novela es ficción, de que pues no es algo histórico y que tampoco describe las condiciones actuales de los cimarrones y los palenqueros. Y pues lo tomo como justo porque pues no he vivido como tal. Digamos que yo participo en la batalla cultural asumiéndome como mestizo, pero también me asumo a mí mismo como afro y como indígena. Y desde esa perspectiva construyó visiones de libertad donde se pueda dar voz a los que no tienen voz a través de mi trabajo como mediador. Entonces lo que ha pasado pues es que pues primero pues hay que entender que no solo el pueblo afro y el pueblo cimarrón de Colombia eh, hay veces adolece de oportunidades para poder, por ejemplo, desarrollar productos plásticos o productos visuales. Entonces, vamos a encontrar que en la comunidad afro, pues no hay muchos dibujantes, digámoslo así, no hay muchos pintores, sí encuentras, pero dibujantes de cómic muy poco. Y, lo que después hago cuando les muestro, pues se presenta como un agradecimiento porque pues nadie, pues en Palenque había llegado con tanta resonancia a mostrar este héroe, pero pues digamos que yo no manejo tampoco el concepto de héroe, yo manejo más bien como, no sé, como personaje, pero no considero que el heroísmo, el salvador sea como la salida para muchas cosas que se presentan no en la realidad literaria, sino en esta realidad. Entonces, lo que he hecho es compartir con personas afro, digamos que cuando en el 2016, cuando pudimos conseguir el galardón de Crea Digital, lo primero que hicimos fue apuntar a unas experiencias en campo. Entonces lo que hicimos fue difundir la obra a través de espacios afro, digamos, estuvimos pues en el eje cafetero, estuvimos en Tumaco, en Quibdó, en Buenaventura, en Tubará, en Barranquilla, en Cartagena, en Palenque, y no solo llevamos la obra como un libro, sino también pues lo que descubrimos a través de la mirada que el pueblo tiene de Bencos es que pues Bencos de por sí es un héroe cultural. Entonces él defiende la cultura, la música, la tradición, la comida, la oralidad, la tierra, el agua, o sea, hay muchas posibilidades que se dan ahí, tanto que nos dio para hacer eso, que era como algo así que llegamos a llamar que era como un transmedia cultural, donde la misma cultura de los pueblos volvía y realimentaba pues el trabajo que no solo era mío como artista plástico, sino también de bailarines y músicos que participaron en el proyecto. Pero pues en general pues hasta ahora nos ha ido bien, digámoslo así. Mira, muy interesante, a mí me encanta todo lo que nos estás contando esta noche, todo lo que, todo el proyecto, lo transmedia, también me encanta pues el perfil del personaje principal de Bencos y toda su bandera que lleva por el arte, por la cultura, por la inclusión, bueno, por todo lo que nos estás contando. Son bien interesantes los personajes de Bencos, Julián, Norman, Gillo, Nini, Perla, y yo trataba de hacerme como un paneo o una imagen de estas personas, de estos personajes. Los sentí muy íntimos, como que los creaste pensando en personas en particular, pero yo quisiera que pues me respondieras eso, ¿cómo nacen estos personajes? ¿Son algo tuyo o cuando nace o se crea Bencos, los creas con una visión clara, o ya es algo que está como en tu No, consciente y lo vas ahí armando? ellos mismos le van dando a uno
es como si las imágenes me hablaran a mí. Entonces, digamos, yo, digamos, no, por ejemplo, no escribo el personaje y digo, es una persona de 1,80 con musculatura, con esto, con lo otro, es blanco, sino que lo que primero es, comienzo a dibujar el personaje. Entonces, cuando ya, por ejemplo, al personaje le pongo globos y todo eso, entonces yo ya sé que el personaje no más por su fisonomía, su pinta, ya no va a hablar de una forma particular, sino que tiene un acento, una voz como tal que lo ayuda a construirse. Entonces lo que hago es freestylear, freestylear experiencias, hacer mucho cadáver exquisito, y en ese trabajo de edición lo que hago pues es que es al final pues ya lo que hace uno es crear un montón de cosas y después pues queda pues un poquitico, resulta pues ser lo esencial que tanto para la historia como para los personajes puede ser. Digamos, por ejemplo, cuando construí como, digamos, en la historia no hay como un villano como tal, sino es como una sociedad como tal, villana, algo así que margina y produce violencia. Pero hay, por ejemplo, un personaje que es un alcalde emérito. Digamos que en mi mundo, que fue un mundo que yo construí, es en el mundo donde se desarrollan todas mis novelas. Ese mundo se llama el Virreino, que es un mundo como postcolonial, un mundo de ciudades muy barriales, un mundo muy urbano, y también lleno de contradicciones. Digamos que si puedes pensar, el virreino es como una Colombia, pero Colombia sería como un guante y el virreino sería como el detrás de ese guante que queda ahí. Es ese lado B de la realidad que siempre me ha interesado como mostrar, con contacto, también con provocación y con mucho, eso sería como con mucho sarcasmo contrahegemónico, sobre todo, con tal de que pienso que héroes, digamos que si Bencos fuera un héroe, sería por completo un héroe decolonial o anticolonial como tal, y nuestros personajes o los villanos se presentan siempre con miradas coercitivas, globalistas, colonialistas, y cada uno como que va aportando, a una construcción de un mundo lleno de absurdos, donde pareciera que nuestros personajes centrales son los únicos que pueden darse cuenta o vivirlo de tal manera. Qué interesante eso que nos cuentas, Jan. Yo quisiera que nos hablaras acerca de la obra en la que estás trabajando, que es Dioses de Barrio. Cómo va la construcción de esa obra? El tema, nada más el título es bastante sugerente, bastante atractivo. Son como algo como una conclusión de tanto mis experiencias creativas como personales. Llegué como a darme cuenta que pues la elevación o llegar como a la categoría de líder o de líder popular, digamos que acá nos venden los políticos, nos venden los artistas, los cantantes, nos los venden como ídolos y todo esto. Lo que trabajan es simplemente para ocultar la labor de ídolos, personajes, héroes, líderes que en silencio y día a día van construyendo su vida, heroizando su vida como tal. Digamos que cuando yo viajé con Bencos, mucha gente me decía, a mí me gusta Bencos porque yo soy un Bencos también. Yo salgo todos los días a lucharla, a trabajar, a hacer resiliencia, a bailar, a tocar tambor, a buscar las cosas. Yo también soy un Bencos como tal. Entonces, esa problemática a mí me dejó como inmerso como en unas preguntas, sobre todo en qué es importante representar y si la representación se hace, pues cómo se debe hacer como tal. Entonces encuentro
que los dioses de barrio son estos personajes que yo quiero mostrar. Yo no quiero caer como en esa desidia bukowskiana de que todo está acabado, sino también busco poetizar las acciones cotidianas de las personas que hacen cosas por sus familias, que hacen cosas por la gente de verdad, de carácter social, de carácter y espiritual incluso. Y esas son las personas que yo quiero, esos personajes que quiero resaltar, son como esos héroes atomizados en las montañas, atomizados en los barrios, en sus casas, en sus apartamentos, pero también tiene como un vínculo pues con el virreino, con Bencos, también es como una continuación de estos personajes de Bencos, pero entonces ya quiero abordar muchas cosas como pues del arte y de las miradas urbanas, sobre todo de cómo poderse eh, sobrellevar o salir de la violencia que implica las ciudades como tal y cómo a través de medios pacíficos, creativos, humorísticos incluso, se pueden crear y recrear historias que resignifiquen y valoricen nuestro aporreada identidad colombiana. Bueno, y hablando de esto de identidad, Jean-Paul, cuéntanos un poco sobre tus influencias, qué alimenta tus procesos creativos, tus pasiones creativas, qué contamina también todo lo que tú haces, a todo nivel, digamos a nivel gráfico, a nivel literario, a nivel musical, cualquier influencia que tengas tú y que consideres que alimenta lo que tú eres y lo que tú haces. Pues primero, pues como los lazos de amistad que tengo con mucha gente de distintos lugares de acá de Colombia, digamos que si alguno tiene posibilidad de ver mi trabajo como ilustrador, pues desde hace unos 10 o 15 años para acá, pues decidí marginarme de todo el mainstream de producción visual y global, sino más bien me influencia, por ejemplo, actualmente mucho como la identificación ritual que tienen muchos pueblos en Colombia, pueblos originarios y pueblos afro. Me interesa mucho el vestuario, me interesa mucho lo ritual, la gestualización y más allá como de buscar fuentes en libros de antropología o en documentales, yo soy muy del contacto, muy del contacto urbano, de la experiencia. Entonces uno comienza como a nutrirse como de esas experiencias y a valorarlas y en ese sentido como que quedan como impresas en ti. Ya lo único que tú haces es sacar las hojas, como si tú fueras una impresora y pues tener mucha memoria. La valoración de la memoria es muy, muy grande, digamos. Mis influencias artísticas, pues en algún momento, pues estuvieron pues influenciadas pues por dibujantes pues, de talla, digámoslo así, famosos, pero después descubro que el dibujo es simplemente una forma de pensamiento y que pues el dibujo canónico muchas veces pues lo que hace es delimitar nuestra propia imaginación. Entonces lo que hago es buscar como dar espacio a eso que yo quiero darle espacio y también darle rienda suelta a mi imaginación y siempre como con este tacto y con este respeto que se debe tener y ver que pues de pronto, más allá de alimentarme de un arte afro o un arte indígena, pues yo me presento como un medio que ayuda a visibilizar estas personas. Digamos que pues en la música, digamos en lo literario me gusta muchísimo Borges, Yukio Mishima, Henry Miller,
En el arte me gusta mucho Jeffrey Jones, me gusta Michael Kaluta, dibujantes de cómic, Craig Thompson, Greg Capullo. En la música, pues me gusta mucho la música latinoamericana, mucho el rock en español, la música andina, la música afro, y ahorita en Colombia se está produciendo o sea, yo diría que lo que más está liderando ahorita la cultura en Colombia, pues es la producción musical como tal, lo que todo este tipo de música fusión nueva que se está dando, pues me parece muy bacana. Le estoy poniendo mucho cuidado y pues igual estar ahí como también creando contenidos que se asocien con este tipo de cosas, pero también teniendo pues en cuenta pues como la identidad de las imágenes que yo quiero producir o lo que le quiero hacer llegar a la gente. Oye, y una cosa, tu paso por la publicidad también, ¿no? Como ilustradora, te da risa, ¿no? Yo, aquí, No, colega. re paila. Hay como para ver No, un poco no, o el sea, contraste bueno, de hacer puedo una decir cosa. que estuve en todo lado. Estuve Ajá. en lo mismo, en el rebusque, pues, en todo lado. Eh, mm, Mi paso por la publicidad, ¿qué me deja? Que, que ese término que se utiliza en la publicidad de creativo está muy por debajeado, o sea, digámoslo así, digamos, un creativo en la publicidad no puede vivir sin internet, sin tener 50.000 referencias, sin, no se le da la gana nunca de dibujar, eh, todas las cosas se definen en un cóctel, en un café, no se incluyen actores, no se incluyen cosas, sino todo es como tan determinista. Se trabaja una producción como para hacerla aquí y venderla en otro lado. No se tiene en cuenta como las poblaciones, sino que la publicidad es como una dictadura, es parte de la dictadura mediática. Y pues en cuanto pues a eso, pues sí, pasé por muchas agencias y todo, pero pues, o sea, mm, me parece que hay veces muy buena suerte de que he podido estar en las mejores, lo mismo en los mejores grupos editoriales de acá de Colombia. Me parece que aparte de este brazo tanto mediático, tecnológico y económico que tienen estas fuerzas en Colombia, carece de aspectos humanos y aspectos creativos como tal. Digamos que no, no podría hablar así como cosas positivas de esto. Digamos que en el campo de lo editorial sí encontré muchas más cosas. Digamos, muchos de mis amigos de hace muchos años los conocí en el campo editorial, aún los conozco. Hay cosas que valoro muchísimo. Acá en Colombia hay muy buenos editores. Colombia me parece también una potencia mundial a nivel de producción gráfica como tal. Creo que lo que falta es mucha formación y mucho compartimiento de conocimiento alrededor de la semiótica visual, de que, por ejemplo, en Colombia, porque no hay tantos dibujantes de cómics, es porque pues desde niños, desde el bachillerato, desde el kinder, no hay una política del Ministerio de Educación, nunca la va a haber, nunca la ha habido, de que haya formación visual como tal. Entonces, pues a través de esto orgánico que tiene lo visual, si la gente pudiera aprender cómo a identificar eso, no solo pues, no estoy pidiendo que todo el mundo sea artista o pues que tengan que estudiar artes dentro de su cátedra, sino que por lo menos que se pudiera tener lo mínimo, muchas cosas que están pasando ahorita no pasarían. Digamos, por ejemplo, como campañas políticas tramposas, productos tramposos, todo esto, si la gente por lo menos tuviera o hubiese tenido la oportunidad pues de tener una mínima formación en esto. Pero pues como no es conveniente, digamos como en un país
como el de nosotros, pues no va a pasar. Entonces, siempre la alternativa es ser como un académico marginal, algo que en cierta forma es bueno para mí, para no alinearse como con estas miradas que resultan también ser como hegemónicas, como la moda, como cosas así. Entonces, sí, eso resulta ser como mi, mi, mi experiencia, aunque pues todavía hago cosas, todavía me llaman para hacer cosas y todo esto, pero pues uno ya la piensa dos veces, digámoslo así. Digamos que sí, sí está bien vender Coca-Cola y todo esto, pero pues también hacer chicha, ¿no? Y limonada. Esa era la vena que quería tocar y la toqué donde quería. Chévere. También me siento muy identificado. Ha sido una charla muy chévere hoy. Nosotros, pues que 9 editores, desde antes de crear la editorial, ya habíamos explorado con todo el tema de fanzine, ya teníamos pues una experiencia como con toda esta dinámica y estos escenarios urbanos y estas expresiones artísticas que están un poco allá en el underground, digamos, también. Eh, y bueno, y cuando vi tu trabajo, me doy cuenta de todo lo que has hecho a todo nivel, ¿no? Como de manera personal, las colaboraciones que has tenido. Bueno, ¿cómo ves el tema del fanzine en Colombia o en Bogotá o tu participación? ¿Cómo lo ves a nivel como un escenario de denuncia, como un escenario, una vitrina artística? ¿Cómo es la relación tuya con el fanzine? Pues a mí me gusta, digamos, acá en Colombia, me gusta que, por ejemplo, el fanzine se deshace como esa idea de tú vender el producto, sino que la idea es como intercambiar, estar, venga, usted tiene este, yo tengo este, o que simplemente sea gratis, pero que se vuelva como un medio comunicativo alterno. Creo que no, todavía no tiene como, o no sé si el fanzine también como que esa también sería su característica, que esté desligado como a otros, a trabajos comunales, comunitarios, o sea, que se cree una... creo que todas las personas tienen derecho como de hacer expresión, de expresarse libremente, y pues el fanzine lo hace. Se me hace que hay veces hay unas visiones muy monotemáticas, muy influenciadas, como alrededor como de la denuncia política o de la valoración de la estética punk, de la estética establecida como tal. Entonces como que me valeculismo pues prevalece mucho en el fanzine, que pues me parece muy bacano. También creo que un intento por organizar todo eso pues también le perdería como, sí, le perdería como ese dulcecito, ese sabor que tiene el fanzine. Pues vuelvo a lo mismo, como a la semiosis de la imagen, de que también puede correrse el peligro de que el fanzine adquiera una estética común, organizada, y que eso genere como una ola de nuevas generaciones expectantes que lo que hacen es como recibir y regurgitar, pero sin mucha conciencia de lo que se hace, sino como más bien como la idea de participar en muchos espacios donde puedan tener voz las personas y todo eso, que es muy válido. Creo que pues de entrada pues la palabra fanzine pues ya no es española como tal, entonces también hay que repensar como si hacemos fanzine, ¿qué sería lo que se llamaría? ¿Cómo se llamaría lo que hacemos? Mm, Me parece que también es una apuesta que se está haciendo desde hace muchos años. Hay mucha gente en Colombia. Digamos que yo no soy el más indicado para hablar como tal de fanzine, pero sí he conocido gente que la apuesta muy bien y muy bacano
hay espacios también ahora, tiendas, por ejemplo, recomendaría Rojinegro, la que queda ahí cerca de la Nacional, él tiene muchos fanzines muy bacanos, si uno quiere ir a buscar, y se me hace que el fanzine también es como parte de la visión del coleccionista, del viajero, de que, por ejemplo, digamos, cuando estuve en Guayaquil, yo quería ver fanzines, no encontré, quería ver cómics, no encontré. Acá, pues ahorita con lo de las medidas de COVID está como difícil hacer como encuentros y todo eso. Entonces yo creo que va a haber como un desarrollo, de pronto al fanzine digital, pero yo creo que pues la problemática está ahí, es en la imagen, en qué imagen se produce. O sea, también se está vendiendo mucho la idea de que hay que hacer. Tú hablas con mucha gente, editores y todo, dicen, no, pero al menos estoy haciendo algo, haciendo. El hacer, el acto es en realidad el resultado de la producción de un pensamiento, de una simbolización de algo. Entonces, el hacer, pues tampoco es que pues, no es algo que yo diga, wow, pues súper, todo el mundo hace entonces, pero entonces, ¿qué hacemos todos? ¿Qué vamos a hacer? No, porque cada uno está en su propia isla, cada uno es una república independiente, entonces como está esto de, pues, de la libertad de expresión, del respeto al otro, pues no va a pasar nada. Entonces, pues se tendrían que, pues primero desarrollarse como un impulso vital que lo lideren varias personas de pronto, o también una comunidad, pero ya más establecida, más clara, y también que pues el respeto de verdad pues sea real, o sea, que el respeto sea el que permita que tú vayas. Yo, por ejemplo, yo tengo muchos vetos en muchos lados, porque no les gusta Bencos, porque son racistas, y nunca me van a dar voz. O sea, si tú vas a hablar de gente que ha hecho la historia del cómic en Colombia, jamás me van a nombrar. O sea, jamás lo van a hacer. Pero por eso lo hago también, para pues dar voz de que uno no tiene que ser siamés de las ideas de otro como para construir, y que tampoco pues la cultura no es lo que una persona con poder pueda decir o no, sino la cultura es lo que producen los pueblos, y los artistas tenemos ese papel en la cultura, ser mediadores de eso. Sí, muy interesante eso que dice Jean-Paul, todo eso de las conexiones, de la insularidad, de también cómo se configura la cultura, la noción de cultura, la interacción, el medio cultural y los medios también, ¿no? Que realmente es como un monstruo, no sé, es como una presencia que pues, se menciona, pero que realmente no se sabe qué es, y que está muy asociado también ese hacer, como un activismo que hay desmedido, pero que a la larga es intangible, o sea que no hay manera de entrar en un diálogo con eso. Y nosotros también dentro de la editorial y dentro de pues toda esta movida que estamos haciendo y en la que estamos inmersos, pues nos hemos encontrado con muchas de esas situaciones, y también lo hacen a uno cuestionarse mucho y también pensar y repensarse de dónde está hablando. Y lo que tú dices también del pensamiento, del dibujo como pensamiento, me parece muy interesante, porque si uno lo mira en tu trabajo, pues está asociado y se revela así totalmente. Yo quiero que nos hables un poco de ese término de nuevas narrativas. O sea, para ti, ¿qué son las nuevas narrativas? ¿O cómo tú estás en esas nuevas narrativas? Ah, pues, pues yo lo diría que las nuevas narrativas no es que se cuenten cosas nuevas como tal, sino que ya tú asocias muchos medios. Entonces, a ver, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos. Ayer, antier, estaba con unos libreros y se hablaba de un libro, pero no se hablaba de una idea.
Y un libro, pues es un objeto en papel que pues llega a tu casa y todo esto, pero una idea es algo que se puede mover en todo lado. Entonces, si se piensa esa acción comunicativa del libro como una idea o como una forma de expresión, pues tú lo que haces es que la pones en muchos medios. Entonces esas nuevas narrativas ya se van complementando y se va creando como un rizoma donde el origen no es el autor, hay muchas veces, sino es también la idea y también como mucha gente misma puede coayudar, digamos que ya el lector también es un participante pues de esta nueva narrativa. En la nueva narrativa ya el abismo nos mira, no, nosotros no solo miramos al abismo, y ahí lo que puede pasar es que pues tienen unos peligros, digamos que las nuevas narrativas, sobre todo porque como hay cosas más arriba dentro del diseño cultural a través del marketing y de todo esto, que estas nuevas narrativas pues utilicen al medio como mensaje. Entonces las personas ya de pronto no pueden acceder a ciertas nuevas narrativas o cosas nuevas porque pues no tienen el hipervínculo, no tienen el link, no tienen el celular, no tienen el computador, no tienen pilas, no tienen datos, no tienen wifi, no tienen una cantidad de cosas que puedan acceder a esas nuevas narrativas. Digamos que es un vínculo que se crea sobre todo, yo diría que con las tecnologías y con pues la discusión de nuevas cosas, digamos, cuestiones como el feminismo, teoría de género, pueblos originarios, eh, muchas cosas que pueden salir, pueden participar de esa novedad o ese liberalismo que se puede presentar en todo esto, pero pues se puede, como te digo, se puede presentar como el peligro de que esa forma de expresión tan heterogénea se homogenice por el uso de los medios como tal. Entonces hay que tener como cierto rigor, digamos que no, yo sé que estamos en la sociedad del goce y que la vaina es crear contenido como tal, pero si se apunta a un nuevo paradigma que aporte al desarrollo o por lo menos a la autonomía de los pueblos o de los países, pues ya uno puede construir realmente nuevas narrativas. Pero, por ejemplo, nuevas narrativas ahorita que Star Wars, porque ya lo tienen todo, hacen todas sus narrativas las pueden hacer en cualquier producto, en cualquier cosa. Nuevas narrativas, Disney. Sí, o sea, ya se tienen todos los medios para asociarse, sino que yo creo que lo nuevo sería más bien fortalecer como estas voces que en realidad pues sí quieren o tienen algo que aportar para la construcción cultural de la gente. Bueno, lo veo así, digamos. Ah, es una perspectiva muy interesante y que involucra muchos campos que estoy segura en la actualidad no están siendo tan explorados como lo estás manejando en este momento, y que también es una invitación, una oportunidad para otras personas, para otros creadores, para otros escritores de involucrarse realmente con estos elementos que pueden visibilizar y evidenciar problemáticas, pero también cosas muy bellas, como las que manifiestan tus obras. Quisiera hacer un inciso. Yo creería que podría ser algo importante la mirada transdisciplinar en las nuevas narrativas. Creo que combinar las disciplinas, así como se hace esto, estar a un computador, frente a un computador, pues salir al barro, hacer cerámica, bailar, cosas así. Entonces, cuando piensen en narrativas, también piensen en más cosas, no piensen como en solo escribir un libro como tal, sino también como eso que está escrito en el libro, tú lo puedes llevar a otras disciplinas, donde no solo participes tú, sino que participen otros artistas que se vinculen y se involucren con tu forma de mirar, o incluso no pueden tener las mismas, sino su propia versión,
pero pues bueno, se parte como de una idea original y así se crean como versiones de ese mismo contenido. Creo que, o sea, esta confianza extrema que se tiene en la tecnología actualmente está impidiendo mucho la eclosión de muchas miradas subjetivas que de pronto también puedan aportar. Tienes toda la razón. Bueno, vamos cerrando este segundo contraportada del año. Jan, cuéntame cómo podemos encontrarte en redes sociales, cómo podemos acceder a tu trabajo, que es bellísimo. Yo tengo como 4 agendas de Jan, hago aquí el spoiler, me encantan, me fascinan, igual que postales por doquier. Entonces, ¿cómo podemos encontrarte? No, pues por Instagram es arroba jan.zapata. Mi página www.janzapata.com. También quisiera aprovechar para hacer una cuña. Ahorita, el 15-17 de marzo, voy a hacer como un taller de narrativa local en el centro, en la Candelaria, en una librería nueva que queda en Casa de Citas. En este momento no tengo pues la dirección del lugar, pero la librería es buena. Estamos haciendo pues una proyección de talleres, se llama El Establo de Pegaso. Entonces, pues si estén pendientes los que de pronto me siguen en mi perfil o por Instagram, pues vamos a poner como unos flyers para la gente que se quiere escribir. Digamos que es un taller como pequeño, como para 10 personas, pero pues si se pueden pegar la pasada, pues bacano. Y pues de resto, pues ahí en las redes, en lo que uno tenga. No manejo mucho Twitter, entonces pues solo serían esas 3. Bueno, Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Contraportada, Transeúnte Literario 9 Editores, tus anfitriones de esta noche. Siempre bienvenido a nuestras casas. Una feliz noche para todos los que nos escuchan. Recuerden que pueden volver a ver este episodio, en vivo, cuando lo deseen y seguirnos en redes sociales. Un abrazo para todos y feliz noche. Una pregunta, una última pregunta. ¿No habían comentarios o algo así? Como preguntas del público o gente que haya estado... Han habido unos comentarios de saludos, nos han saludado, gracias por la charla, fantástico, bueno, pero no han habido preguntas. Normalmente cuando hay preguntas, sí involucramos al público, pero en esta charla sí nos han acompañado, pero nos han saludado, te han mandado saludos, felicitaciones, pero no han habido preguntas. Era eso. Bueno, les agradezco. Vale. Un gusto. Con todo el cariño. Vale. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Bien. Gracias. Chao.